Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 29 de marzo de 2022, episodio número 211 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que vamos a hablar sobre la primavera, concretamente la primavera en España, cuándo empieza, cómo la vivimos y qué cosas ocurren durante esta estación del año. Un episodio muy interesante para conocer un poquito más sobre la cultura y las costumbres sociales de España. Y si queréis saber más sobre cultura, sobre costumbres sociales y sobre las expresiones que utilizamos los nativos, www.fluentespanish.express. Allí, por tan solo 5 euros al mes, tenéis acceso a todos los audiocursos, a todos los contenidos exclusivos para suscriptores y suscriptoras que harán que vuestro español vaya al siguiente nivel. Cada audiocurso está formado por diferentes episodios y cada episodio tiene su propia transcripción. Y además, para todas las personas que me dicen, Diego, es que no tengo tiempo, es que no tengo más tiempo para seguir estudiando español, bueno, pues estos audiocursos se pueden escuchar como si estuvieras escuchando este podcast directamente en tu teléfono móvil, mientras estás yendo al gimnasio, mientras llevas a tu niño al colegio, mientras estás haciendo la colada. Bueno, haciendo cualquier cosa puedes escuchar estos audiocursos y luego más tarde, si quieres, puedes consultar la transcripción por si acaso tienes que mirar alguna expresión, alguna palabra de vocabulario, alguna cosita que pues quieras tener clara. Bueno, y además, también, si os suscribís, tenéis acceso a una comunidad de estudiantes para, bueno, resolver preguntas, dudas, también practicar escribiendo, hablando, conectar con otras personas, compartir experiencias y también acceso a el club de lectura. Por ejemplo, allí organizamos cosas como el club de lectura. Y es que el 20 de abril, dentro de 3 semanas, nos reuniremos de nuevo para hablar sobre un nuevo libro, en este caso el libro de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Un libro bastante cortito, se lee muy fácil y que creo que, bueno, pues os va a gustar mucho. Así que si queréis participar en este tipo de cosas que estamos haciendo dentro de la comunidad, ya sabéis, en www.fluentespanish.express. Os digo, por 5 euros que cuesta la suscripción, podéis estar un mes y no tenéis permanencia, podéis iros si queréis. Os digo que hay una cantidad de contenidos que, bueno, pues ya compensa absolutamente esos 5 euros. Es que si os lo tomáis por ese lado, si queréis tener contenidos para practicar un poquito vuestro español, aunque solo sea un mes, pues vais a encontrar muchas cositas dentro de la comunidad. Por tan solo 5 euros no vais a encontrar nada de nada igual que esto, porque tenéis acceso desde el primer día a todos los contenidos. Y bueno, dicho esto, también otra ventaja más de los suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish es que este episodio tenéis la transcripción completa del programa en www.fluentespanish.express/podcast 211, el número de este episodio. Y ya empezamos con este episodio de hoy, en el que, bueno, pues hablamos, como os decía, de la primavera. Y es que el domingo 20 de marzo, en concreto a las 4:33 de la tarde, hora española, hora peninsular, arrancó de manera oficial la primavera en España, el 20 de marzo a las 4:33 de la tarde. En este episodio, pues como os digo, vamos a hablar sobre algunas de las cosas que ocurren en este periodo, que llegará a su fin el 21 de junio, fecha en la que comenzará definitivamente el verano. ¿Y por qué se inicia la primavera cada año entre los días 20 y 21 de marzo? Bueno, pues esto tiene que ver con la incidencia, con la manera en la que los rayos solares inciden sobre la Tierra, y aquí en el hemisferio norte, cuestiones astronómicas aparte, las horas de luz se igualan a las horas de noche, y a partir de este momento, a partir del 20 de marzo a las 4:33, los días comienzan a crecer. ¿Y qué significa eso, Diego? ¿Qué significa que los días comienzan a crecer? ¿Que van a tener más de 24 horas? No. Significa que cada vez tenemos más horas de luz frente a las horas de no luz. Así que, bueno, pues los días empiezan a ser mucho más largos en cuanto a las horas de luz que tenemos. No significa que vayamos a tener más de 24 horas, ojalá. Bueno, dicho esto, ¿qué cosas ocurren en la primavera en España? Bueno, la primera de ellas, el cambio horario. Y es que el pasado fin de semana, pues, se cambió la hora, adelantando las aguas del reloj una hora. El domingo a las 2 de la mañana, pues, pasamos a tener las 3 de la mañana. Tuvimos una hora menos para dormir. Bueno, pues eso a veces pasa. Es que España es uno de esos países en los que aún hoy en día pues sigue cambiando su hora 2 veces al año. En marzo, como os digo, adelantamos una hora y en octubre la atrasamos. Bueno, todo esto pues se supone que se hizo en su día por cuestiones de ahorro energético, pero este cambio a día de hoy genera muchísimos debates y muchos expertos afirman que desde luego ya no cumple el propósito con el que se supone que se implantó esta medida. Bueno, otras malas lenguas hablan de otras cosas que, bueno, en otro episodio quizás os hable sobre esto del tema del cambio horario y todas las leyendas y mitos que hay alrededor de todo esto. Durante la primavera en España, pues las temperaturas comienzan a suavizarse y en las partes de la península, pues donde el invierno ha sido más duro, pues comienzan a aumentar
progresivamente, poco a poco, las temperaturas, y en zonas como, por ejemplo, Asturias, mi región, como ya os he contado muchas veces, que está en el norte de España, pues el comienzo de la primavera es una época en la que, bueno, pues cuando estás al sol, los rayos comienzan a calentar, está muy bien, se empieza a estar muy bien, pero cuando entras en la sombra, hay amigo, hay amiga, todavía se nota el frío, todavía hay un contraste de frío muy grande y entonces hay que ir abrigado. Entonces a mí lo que me pasa cuando salgo en primavera a caminar por Asturias, me ocurre que cuando voy al sol tengo mucho calor y cuando voy por la sombra tengo frío, así que voy siempre poniéndome y quitándome la chaqueta. Bueno, estas cosas que pasan. Otra cosa más que pasa en la primavera, consecuencia también del aumento de la temperatura y del aumento de las horas de sol, es la floración, bendita floración. Bueno, los campos y los bosques, si tienes la suerte de vivir cerca de alguno de ellos, pues comienzan a llenarse de vida y aquí, en Asturias, sobre finales de abril, comienza una cosa que me encanta, que es la floración de los manzanos. Todos los manzanos se vuelven con esa flor blanca y es muy bonita, que, bueno, pues más adelante esos frutos, estas flores darán los frutos que serán las manzanas que más tarde se convertirán en nuestra bebida más famosa, que es la sidra. Los ríos y los estanques también comienzan a llenarse de agua con el deshielo de las montañas. Bueno, empieza a haber los ríos empiezan a ser mucho más caudalosos y si tienes la suerte de vivir cerca de tu casa en algún sitio donde hay alguna cascada, una caída del agua en un río, pues puedes disfrutar de este tipo de paisajes que son absolutamente espectaculares. Aunque sea una cascada pequeñita, simplemente el sonido del agua, la caída del agua, pues relaja un montón. Además, la primavera es un momento del año en que en España pues celebramos algunas de las fiestas más importantes. No todas las fiestas en España se celebran durante el verano, a pesar de lo que muchas personas puedan pensar. Sin ir más lejos, por ejemplo, entre los días 10 y 17 de abril, pues fechas que están al caer, es decir, que están a punto de llegar, se celebra la Semana Santa. Y probablemente, pues, durante las próximas semanas hablaremos un poquito en el podcast sobre la Semana Santa en España y, bueno, pues quizás algún audiocurso en Fluent Spanish Express sobre la Semana Santa para hablar un poquito de la cultura. Otra fiesta interesante es el 23 de abril, el Día de Sant Jordi en Cataluña, con la tradición de regalar libros y rosas, o también el Día Mundial del Libro. Bueno, pues de esto ya he hablado en el podcast, ya he hablado por qué se celebra el Día de Sant Jordi y, bueno, pues también probablemente en el podcast hablaremos alguna cosita relacionada con los libros en el Día de Sant Jordi. Y otra de las más, quizás de las más archiconocidas fiestas en España es la Feria de Abril, o la Feria de Sevilla, que se celebra desde el 1 de mayo hasta el 7 de mayo en Sevilla, y bueno, pues es mundialmente conocida, no hace falta casi ni que hable de ella, pero supongo que en el podcast también hablaremos un poquito de ello si queréis. Así que, bueno. Y para terminar, algo que ocurre en España con la llegada de la primavera, pues es la aparición de las primeras terrazas de los bares. Sí, bueno, parece que en España estamos todo el día de bares. Bueno, pues sí, estamos todo el día de bares, pero en primavera comienzan las terrazas, que nos encantan. Pues la mejora del tiempo, el aumento de las horas, hacen que, como se dice vulgarmente, nos tiremos a la calle para disfrutar de irnos de cañas y, bueno, pues estar con nuestros amigos, con nuestra familia, pues tomando unas buenas cervezas o lo que sea. Bien. Bueno, como veis, la primavera, lejos de ser un periodo así de transición entre el invierno y el verano, pues en España, al menos, se trata de un momento con muchísimas cosas interesantes de las que disfrutar. Así que si estáis algún día aquí en España, o si ya lo estáis, disfrutad a tope de la primavera, disfrutad de todas estas pequeñas cositas que son las que marcan la diferencia en la calidad de vida. Así que espero que os haya gustado este episodio. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentspanish.express. Que tengáis un buen martes.